SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y en este episodio de Hora 25 de los negocios vamos a leer las dos caras del dato de inflación de octubre. Los datos publicados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística confirman la fuerte contención de la inflación. En las cosas súper básicas, la leche, el pan, también la verdura sí que ha subido todo, es lo que hay. Que se ha reducido en 1/3 desde el pico de julio. Sí, la fruta más cara que antes, el doble quizás. Pues buscarlo las ofertas que haya. Y en lugar de comprar filetes de pollo, pues mulitos, alitas, lo que sea. Situándose en el 7,3% en el mes de octubre. Antes comprabas con 100 euros una compra de muchos productos y ahora mismo pues no puedes hacerlo. Estas son las dos caras de la moneda de la inflación que ha caído hoy, desvelando estas dos realidades. Una de positiva, porque la inflación se modera con fuerza un mes más, la subida de los precios baja otros 1,6 puntos en solo un mes y se queda en el 7,3%, que es 3,5 puntos por debajo del récord que marcó en el mes de julio, con 3 meses consecutivos ya bajando. Esta es la primera realidad. La otra, la más negativa, tiene que ver con el precio de los alimentos, producto básico por excelencia en nuestra cesta de la compra, que vuelve a acelerar su subida y marca nuevo récord. Hoy el conjunto de los alimentos cuesta un 15,4% más que hace un año. Y esa espectacular subida del precio de los alimentos es lo que nos desvela la lectura de la letra pequeña de la estadística del IPC que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Tenemos esas dos caras y por ahí vamos a empezar por explicar estos dos titulares. El primero es el que nos dice que la inflación sigue bajando y aunque sigue estando en niveles muy, muy altos, se aleja ya de los máximos que marcó en verano. Sí, la inflación queda en el 7,3%, es una bajada de 1,6 puntos. Pasamos de rozar el 9, del 8,9% en el mes pasado, al 7,3% y es el tercer mes consecutivo en que se modera esta subida de precios. De hecho, es una de las mayores bajadas en la serie histórica de las últimas 2 décadas. Y hay dos claves que explican ese dato en general. Primero, la luz. Ha bajado un 22,5% su precio. El año pasado subió tanto que hay un efecto escalón. Y segundo, el gas baja un 6,4%. De nuevo, efecto escalón. La subida del año pasado fue muy, muy gruesa. Con todo, el dato general queda en ese 7,3% con un problema. Y es que sí parece haber calado a todo el sistema de precios. La inflación subyacente, la que no cuenta estos elementos más volátiles, está en el 6,2%. Así que la inflación baja, sí, pero la subyacente se sigue sosteniendo de manera constante. La clave de la bajada es pues que la energía está bajando, pero se modera una vez la inflación ha permeado ya a gran parte de los productos que compramos en nuestro día a día. Y la lectura de la letra pequeña que estamos haciendo hoy nos deja además esa otra vertiente, la de los alimentos, que siguen ajenos a la bajada de la inflación y de hecho cada mes que pasa incrementan más su encarecimiento. No hay ningún antecedente, Javier, de una subida del precio de los alimentos tan grande como la de octubre. La alimentación está absolutamente fuera de control. De hecho, es efectivamente la subida más alta de los precios de la alimentación de toda la serie histórica que arranca en el 94. Nunca habíamos visto subidas semejantes. Suben los alimentos un 15,4%, un punto más que el mes pasado, 15,4 en un año. Y aquí hay subidas de todos los colores, pero subidas todas. Hay subidas grandes. La leche ha subido un 1,7 este mes, los huevos suben un 2% este mes, acumulan una subida del 25% este año. Hay subidas todavía más grandes. Las frutas frescas suben un 10% este mes, las legumbres suben un 8% este mes, son subidas del 25,7% las que acumulan las legumbres. Y además de estas grandes, y además de las todavía más grandes, las hay absolutamente desproporcionadas, como la subida del azúcar. Es brutal la subida del azúcar, 27% más cara en un mes, 42% más cara en un año. Así que eso justifica subidas también como las de la restauración. Los bares, la hostelería han subido precios un 7,9%. Tenemos un problema y se llama alimentación. Dos claves que nos permiten poner en perspectiva esta subida del precio de los alimentos. En la cesta que computa el INE para calcular el IPC hay 58 alimentos o bebidas. De esos 58, 52 han aumentado su subida de precio interanual en octubre. Su precio en octubre ha subido más en el último mes de lo que estaba subiendo hasta septiembre. Y de esos 58,
45 se han encarecido en el último año más que la media de la inflación. Es decir, hay 45 de esos 58 productos que han subido su precio más de un 7,3% en el último año. Y luego está el caso concreto este mes del azúcar. Lo decía Javier, el precio del azúcar ha subido un 27% en un mes y es ahora un 42% más caro que hace un año. Así que nos hemos preguntado qué está pasando con el azúcar, por qué está subiendo en el último mes esta barbaridad. Y hay básicamente dos factores. Uno de ellos, el más importante, un factor externo, un factor internacional. Brasil y la India son los dos grandes productores de azúcar del mundo y los dos han reducido espectacularmente sus exportaciones en los últimos meses. Brasil lo ha hecho para utilizar el azúcar de caña como materia prima para generar energía ante la subida de los precios energéticos. Y la India lo ha hecho como sistema de protección ante la carestía de alimentos y la subida de precios de algunos productos. Una medida que anunció antes de verano, pero que ha empezado a ser efectiva justo ahora, justo en el mes de noviembre. Y esta es la explicación que dan desde COAC. Lo hace Lorenzo Rivera, responsable del sector de la remolacha, para explicar esta subida. El mercado internacional del azúcar se ha disparado porque Brasil, pues con los altos precios del petróleo, como ha hecho siempre, estratégicamente dedica más producción de azúcar hacia la producción de bioetanol o de la caña de azúcar, que en vez de dedicarla a la exportación, bajando el precio en Europa, pues estas ocasiones en las que el petróleo está caro, se dedica al bioetanol. También India, que es un gran productor de azúcar, con los problemas de la pandemia y de la alimentación, ha restringido sus exportaciones de alimentos y, por lo tanto, ahora el mercado internacional del azúcar está carísimo. Y esto está llevando al azúcar a marcar precios récord en los mercados internacionales, por encima de los $500 por tonelada. Y en el caso de España y Francia, el precio en los mercados internacionales es aún superior, porque ese mercado tiene subzonas y el precio para España y Francia está superando los $600 por tonelada, en parte porque aquí, además de el factor internacional, hay un factor nacional, que es que se está plantando menos remolacha que antes. Este año se ha sembrado la mitad que el año pasado. Estas son las dos explicaciones que nos dan de por qué el azúcar se está disparando en su precio en los mercados nacionales e internacionales. En todo caso, más allá del azúcar, hemos visto cómo los alimentos siguen encareciéndose. En cambio, la energía ya nos da un respiro y la inflación general es a día de hoy un tercio más baja en España que la que teníamos en julio. ¿Qué hay que esperar a futuro para los próximos meses? Pues el Gobierno cree que la inflación seguirá bajando, especialmente a partir de enero. Nadia Calviño. Esperamos que la inflación se mantenga en España en el entorno de este nivel hasta final de año y que retomemos la senda a la baja en 2023. Junto a la bajada de los precios internacionales de la energía, las medidas adoptadas están siendo eficaces para combatir la inflación en nuestro país. Vicepresidenta, que por cierto ha destacado hoy que después de unos meses en los que España estuvo por encima de la media europea de inflación, ahora, en este último mes, España es el segundo país con la menor subida de los precios. La bajada de España contrasta con la tendencia alcista en el resto de Europa. Así, España se ha situado en octubre como el segundo país con la inflación más baja de la zona euro. Solo Francia tiene una inflación inferior del 7,1%. Vamos a analizar estos datos con la ayuda de José Emilio Bosca, es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Empecemos por la foto general. Llevamos 3 meses seguidos con la inflación bajando. Está en el 7,3% en octubre, según nos ha dicho hoy el INE. ¿Es posible pensar que esta tendencia pueda seguir en los próximos meses? Sí, en principio es lo que esperaríamos. Todos los analistas coinciden en que la inflación tocó techo en verano y llevamos una senda descendente que esperamos que continúe a lo largo de los próximos meses, trimestres. En principio, esto nos hace esperar que terminaremos con una inflación media en España este año en torno al 8,5%, que es un poco la previsión que había de inflación media, pero bueno, la inflación interanual mes a mes, las expectativas son que siga disminuyendo, efectivamente. En el mes de octubre y también en el mes de septiembre la inflación ha bajado más de 1,5 puntos en solo un mes. ¿Este ritmo se tiene que reducir o las bajadas pueden ser tan fuertes como las que hemos visto estos 2 últimos meses?
Hombre, es improbable que el ritmo se mantenga. Un poco las expectativas son que el año que viene acabar teniendo una inflación media durante 2023, pues en el entorno, no sé, entre el 4 y el 4,5, 5% como mucho. Es decir, más o menos la previsión central está sobre el 4,5. Esto quiere decir que efectivamente va a continuar habiendo bajadas, pero bueno, si la perspectiva es un 4,5% al año que viene, eso quiere decir que poco a poco iremos llegando a tocar esos niveles, y es posible que a final de año sea menor, claro, porque si luego calculamos la media de las interanuales del año, pues muy probablemente a final de año estemos ya por debajo de ese 4,5, claro. Luego está la cuestión del precio de los alimentos, que sigue subiendo. De hecho, está marcando récord la inflación en ese grupo de alimentos y bebidas. Que baje la inflación general y, en cambio, la de los alimentos siga aumentando, ¿es una secuencia lógica y, por lo tanto, es algo temporal? Es decir, primero baja la general y luego la de los alimentos, ¿o hay razones que nos llevan a pensar que los alimentos pueden seguir subiendo de precio en los próximos meses? Bueno, es una secuencia lógica. Los primeros, cuando la inflación a principios de este año, bueno, ya a finales, desde el verano del año anterior, empezó a subir. Primero lo hicieron fundamentalmente los sectores más ligados a la energía, y posteriormente, claro, este es un shock de precios de la energía fundamentalmente, y posteriormente se ha ido transmitiendo al resto de los sectores en la economía. Ha llegado un poco más tarde a la alimentación, que estuvo contenida hasta prácticamente mitad de año, y bueno, no es nada extraño ver que en estos momentos tenemos tasas de inflación muy elevadas, porque estamos en un 15% o en el entorno del 15% en promedio en los alimentos en la interanual del último año. Pero bueno, en este sentido las expectativas son también de que esta inflación empiece a reducirse un poco. Es cierto, bueno, pues eso, que muchos alimentos elaborados, etcétera, pues han ido recogiendo las subidas de la energía con un cierto desfase, ¿vale? Lo bueno digamos, de la inflación que tenemos hasta ahora es que no se está transmitiendo digamos, a lo que se llaman efectos de segunda ronda, que es decir, bueno, este es un empobrecimiento que nos viene de fuera, ha significado una elevada inflación, la conjunción de medidas junto con efectos base, porque esto empezó a crecer ya hace un año y como ya eran altos los precios, ya no puede crecer tanto, pues nos están llevando, por una parte, algo que es malo, que perdemos poder adquisitivo, pero nos están llevando también a que, como no hay esa transmisión de los salarios, de los márgenes a los precios, nos hace albergar esperanzas de que la inflación se va a contener, pues como decía antes, a lo largo del año que viene, a niveles todavía altos, pero ya mucho más tolerables. En España la inflación está bajando, lo estamos viendo. Sí. En Europa sigue subiendo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué hay que explique este comportamiento dispar? Bueno, es verdad que sobre todo los países más cercanos a la zona de Rusia, Lituania, Letonia, etcétera, estos, claro, son muchísimo más dependientes en términos energéticos, y luego está habiendo una cierta transmisión de los precios. Hay economías, bueno, la economía alemana tiene fortalezas como un sector industrial muchísimo más potente que el español, pero claro, eso en este contexto le significa también una cierta debilidad, porque es muy dependiente, lo ha sido de Rusia, del gas, del petróleo, etcétera, y claro, cuando tienes una parte de tu producción ligada a la producción de bienes muy intensivos en energía, pues claro, esto significa un mayor impacto. De momento no tenemos tampoco la sospecha, aunque en otros países es más elevada, de que se esté transmitiendo también a precios, lo cual es bueno, pero en el caso español, claro, esto nos perjudica un poco, porque claro, al final el Banco Central va a mirar la media de la inflación en la eurozona, y eso significa pues que los tipos de interés pues a lo mejor se quedan un poco, o las subidas de tipo de interés acaban siendo un poco mayores de las que nosotros deberíamos tener por nuestra inflación. Pero bueno, esto es una cuestión de, al final estás con unos socios, estás en la zona euro, y a veces pues tienes unas ventajas y otras tienes unas ciertas desventajas.
Pues José Emilio Bosca, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Muchas gracias, encantado. Es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia y con él hemos analizado las dos caras de esta inflación que baja por tercer mes consecutivo. Que se ha reducido en 1/3 desde el pico de julio, situándose en el 7,3% en el mes de octubre. Pero en la que los alimentos van por una vía paralela y en lugar de moderar su precio, siguen marcando récords. Está todo carísimo. La fruta ha subido muchísimo y el conejo, el pan incluso. Una barbaridad. La fruta ha subido el precio. La fruta y las verduras han subido bastante. En un 30% en casi todo. 20 y tantos, 20, pero incluso las que costaban €1, ahora cuesta 1,20. Una compra básica que antes te costaba 4 euros, ahora te vale 6 o 7. Eso sí que lo estoy notando. He notado los precios más caros. Los precios no han bajado nada. Vamos al mercado y está todo... Me di cuenta en las patatas, por ejemplo, que estaban más caras que hace como una semana. Muy caro las cosas y comida, ropa, sea lo que sea, no ha bajado nada. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.